Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, programa de política, economía y temas de actualidad que pasamos por Canal C, el mejor canal de los programas de opinión, creo que se ha convertido desde hace un tiempo a esta parte, los días martes, con la dificultad que este programa lo estoy grabando el día lunes, de manera tal que yo debo de hablar de lo que pasó esta mañana, hoy, para que usted lo escuche mañana. Por eso no he invitado a nadie, quiero hablar yo nomás. Me voy a referir, por supuesto, al discurso de Macri y de Duhovne. ¿Qué ha pasado con Macri? Macri recibe un país con una situación económica inviable. ¿Qué significa inviable? Que no puede revertirse en el escenario actual. Para revertir la situación económica del país que recibe Macri, hay que barajar y dar de nuevo. Y además, con una situación financiera crítica. Macri logra revertir la situación financiera porque genera confianza por las primeras actuaciones que él tiene, por sus antecedentes en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por todo lo que dijo durante toda su vida. Revierte la situación financiera, pero quiero explicarle al Lego la diferencia entre económico y financiero. Económico es el manejo de los activos y los pasivos. Vendría a ser, de alguna manera, el balance. Activo, pasivo, la diferencia es ganancia o quebranta. En cambio, la situación financiera es el manejo de la caja, de lo que los americanos llaman el cash flow. Es el registro y por tanto la diferencia entre lo que cobro y lo que pago. Macri revierte la situación financiera porque consigue gente, inversores locales, que le presten plata a tasas altísimas, por supuesto. Y entonces Macri en cada uno de los vencimientos tenía plata para pagarlo y no tenía problema financiero. Y dice, el problema económico lo voy a ir resolviendo gradualmente. Él creyó que iba a venir un aluvión de inversiones a la Argentina, que entonces la actividad económica iba a crecer y que podía ir licuando el problema económico, cosa que es imposible por la definición que yo les he dado. El problema económico Argentina es inviable en la actual circunstancia, en el actual escenario. ¿Por qué? Porque llevamos 70 años de populismo que nos ha hecho gastar más de lo que ganamos. La Argentina gasta más de lo que gana desde hace 70 años. Y ustedes dirán, pero eso es muy fácil de resolver, gastemos menos. No es tan fácil de resolver y por eso nadie lo ha podido resolver. ¿Por qué? Porque en estos 70 años se ha generado una intrincada red de relaciones entre los que pagan y los que hacen y los que compran y los que venden, en donde cada una de las corporaciones argentinas ha conseguido prebendas legales que los posicionan mejor que una mayoría. Y entonces todo el mundo está dispuesto a gastar menos de lo que se gana, pero gaste usted menos, no me haga gastar a mí, porque la situación mía es una situación, la prebenda mía es legal. Y entonces a mí me cubre la ley. Y eso es lo que le ha pasado a Macri. Y cuando se acabó la confianza por razones externas e internas, pero analicemos más las internas, que son las que nos competen, y el inversor dejó de invertir,
Macri, como tenía posibilidades y relaciones, fue al fondo, al FMI, y consiguió la mejor transacción que se ha podido conseguir. Extraordinaria, con un interés mucho más bajo que el que pagaba antes. Sin embargo, la reacción de la gente, sobre todo de la oposición, ha sido adversa y, como se ha visto que este plan de Macri no dio resultados en la primera intentona, se acabó la confianza y al acabarse la confianza se generó la escalada del dólar, que no es nada más ni nada menos que el reflejo de la pérdida de la confianza que tiene el inversor o que tiene quien posee algunos pesos por algún tiempo, no hace falta que sea inversor, que dice: yo ya no creo que Macri pueda revertir esta situación y ya no creo que este problema financiero que él pudo capear pueda en el próximo vencimiento hacer lo mismo, y entonces me paso el dólar por las dudas. Y ha habido una corrida del dólar que ha generado una devaluación que ha convertido esta situación en una crisis. Esta crisis la ha manejado Macri el fin de semana y el resultado es su discurso y el discurso de Duhovne, su ministro de Hacienda. Quiero analizar el discurso de Macri. Aparentemente a mí no me gustó cuando lo escuché. Me pareció voluntarista y me pareció declamatorio. Y yo dije: Macri no ha entendido la realidad de la situación. Pero cuando terminó de hablar, me dije: repasemos lo que ha dicho. Y lo que ha dicho, si lo cumple, es verdaderamente la solución del problema. Lo primero que dice es: hemos heredado una situación desastrosa, calamitosa. Lo segundo que Macri dice, reconoce: el gradualismo nos fracasó. Y lo que tercero que Macri dice: yo tengo 70 años, amigos queridos. Yo desde los discursos de Perón, un discurso que Perón gritaba en la radio y mi mamá estaba asustadísima, yo tenía muy poquitos años, desde los discursos de Perón hasta el actual presidente, he escuchado todos los discursos porque en mi casa había mucho interés político. Nunca ningún presidente de la República dijo lo que dijo Macri hoy. Señores, gastamos más de lo que ganamos y para solucionar esto tenemos que ir al déficit cero. ¿Saben lo que es déficit cero? Déficit cero es equilibrar las cuentas. Estoy hablando, por supuesto, antes del pago de los intereses de la deuda. Antes del pago de los intereses. Las propuestas que se han hecho, si se cumplen, van a solucionar el problema y van a acabar con la corrida del dólar. Estas propuestas constan de dos grupos. Para que haya equilibrio, o se gasta menos o se recauda más. Macri dijo: vamos a dividir los tantos, vamos a gastar menos. ¿Por qué? Porque voy a suspender obra pública y porque voy a transferir algunos costos a las provincias, pero fundamentalmente porque vamos a también reducir el costo político, voy a achicar los ministerios a la mitad. Eso es muy importante, aunque cuantitativamente no represente mucho, porque la gente ve que el esfuerzo empieza por arriba. Y vamos a recaudar más, porque vamos a poner retenciones a todas las exportaciones, es transversal. Eso no se debe hacer, es muy feo, pero en una crisis lamentablemente o se hace eso o si no hay que ajustar con los salarios de la gente que no tiene capacidad de ser ajustado. De manera tal que eso y algunas otras pequeñas consideraciones que se hacen, como por ejemplo aumentar la base imponible de los impuestos de inmobiliarios y algún otro detalle, haría que las cuentas se equilibren. El tema es que se haga. Si esto se hace y se sigue trabajando en la reducción del gasto, no solo cuantitativa, sino cualitativamente,
Hay que gastar menos, pero también hay que gastar mejor, porque el Estado gasta muy mal. Hay que hacer presupuesto base cero en cada una de las dependencias. Vamos a hablar en otro programa de eso. Pero si se consigue esto, se puede revertir esta crisis, que yo creo que es la última. Esta es la última posibilidad que tiene Macri, en mi modesta opinión, a capear una crisis. Él mismo habló no de la bala de plata, sino de la bala de oro. Me queda una sola bala, que es la bala de oro. Caso contrario, lo que viene es el descontento, y lo que sigue es la movilización, y lo que sigue es el saqueo, y lo que sigue es la represión. Y si después hay algún muerto, ustedes ya saben lo que le pasa a un gobierno en esas circunstancias, porque esta película la hemos visto por lo menos 3 veces antes. Yo creo que Macri ha evaluado el problema y dicen que Melconian ha tenido gran participación y ha presentado un paquete que no es un paquete novedoso por lo concreto y por lo correcto y porque obviamente es lo que hay que hacer, pero nunca nadie antes lo ha querido decir y lo ha querido hacer. Si lo hacemos esta vez entre todos, entonces la bala de oro yo creo que puede dar sus resultados. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Yo hoy tenía un invitado para hablar de un tema muy interesante, pero no era de la coyuntura. Y yo creo que ustedes lo único que quieren hablar es de esto, pero tampoco quiero analizar datos técnicos. Cuando vean el programa mío mañana martes, ustedes ya van a haber visto varios programas con eso. Entonces quiero hacer un análisis conceptual, si ustedes me permiten. Porque el problema argentino no es económico ni es político, ni siquiera es moral, miren lo que les digo. El problema argentino es conceptual. Y para analizar el tema conceptual vamos al concepto original. ¿Cómo se hizo grande la Argentina? ¿Por qué un grupo de provincias que se peleaban entre sí y que tenían una economía de subsistencia se convirtieron de repente, después de unos años, no muchos, en la 7ª nación del mundo en lo que a Producto Bruto Interno se refiere? Yo quiero analizar 6 motivos que yo puse, Gaby, te lo pongo a vos, en mi libro Corrupción y Decadencia, que publiqué en el año 2012, así que hace ya varios años. El primer motivo es la decisión de ser país. Si yo les pregunto a ustedes qué tiene de común un jujeño con un porteño o con un santacruceño,
y ustedes no van a saber muy bien decir qué. Eso que tienen es la decisión de ser país, que tuvo las provincias del Litoral y Buenos Aires, Corriente del Este, las provincias de Jujuy hasta Córdoba, Corriente del Norte, Tucumán, Salta, Santiago, incluidos Rioja y Catamarca, y las provincias de Cuyo, Corriente del Oeste, y que no tuvo, por ejemplo, Paraguay, Uruguay y lo que se llamaba el Alto Perú, que hoy se llama Bolivia. Los primeros que nombré tuvieron decisión de ser país, los segundos no, y por eso nosotros somos país. Y esa decisión son algunos conceptos fundamentales que tenemos: la historia, los principios, los símbolos, los próceres. Ha pasado el mes de San Martín y nadie ha hablado de San Martín, porque como ahora hay feriados, los chicos no tienen los actos en los colegios y entonces no tienen el amor a los próceres. Y quizás algunos éxitos y algunos fracasos que nos han hermanado. La segunda razón es la organización política adecuada. Y para hacerla corto, porque tengo poco tiempo, eso es la República. Antes de la República Democrática, que podría ser monarquía constitucional, porque es lo mismo, antes de eso, las Provincias Unidas probaron, no sé, 6, 7, 8 instituciones que fracasaron todos, hasta que llegaron a la República, constituida en una constitución donde todas las provincias estaban en igualdad de condiciones. Y entonces surgió este sistema de convivencia que pudo hacer grande al país. La tercera es la elección de gobernantes estadistas. Cuando digo estadistas, no digo númenes, ni digo personas que están en el bronce, como Sarmiento o como Belgrano, o personas con una inteligencia superior. Únicamente digo gobernantes que llegaron al gobierno con intención de servir y no de enriquecerse o de ganar poder. Eso es el concepto de estadista que yo uso en esta clasificación. Cuando una persona va al gobierno a servir, sirve. Cuando una persona va al gobierno a enriquecerse o a tener poder, se sirve del gobierno. Y no voy a hablar de ejemplos, porque esta alocución es positiva. Me voy a poner los anteojos porque no veo nada. Sigamos con la siguiente razón que llevó a la Argentina a ser el granero del mundo: la educación pública. La educación pública, que fue universal y que fue universal quiere decir para todos, convirtió a la Argentina, según Vargas Llosa, en la primera nación en lo que se refiere a cultura. Y eso lo dice Vargas Llosa, que no es argentino. La educación pública está deteriorada, la educación pública está en este momento olvidada y fue una de las razones de nuestra grandeza. ¿Cuál es la siguiente razón? La inmigración calificada masiva. ¿Qué significa eso? Por calificada no digo mejor que la media, que en este caso quizás lo fue. Simplemente digo nada más que una idea, una aspiración modesta, diría un amigo mío. Calificada significa gente que venía acá a trabajar para hacerse la América. No venía acá para meterse en una villa y después pedir un plan social. ¿Entienden la diferencia? La razón que sigue, la apertura mental. Estamos en la quinta. ¿Qué es la apertura mental? Lo voy a definir con dos conceptos. El primer concepto es: cada uno es artífice de su propio destino. Los argentinos de esa época, influenciados muchísimo por los inmigrantes que venían de Europa y del Imperio Otomano, venían con la convicción que ellos iban a hacer lo que ellos trabajaran
trabajaran para ser. Y entonces no dependieron de nadie y lo único que querían es que los dejaran trabajar en paz. Y el otro concepto de la apertura mental es importantísimo. El otro concepto es el desarrollo, es el resultado del esfuerzo. Ustedes dirán, es una verdad de perogrullo, no. El problema de la Argentina de hoy es que ha perdido ese concepto. Fíjense ustedes que hay 3 conceptos en la historia de la humanidad referidos a este tema. El primer concepto es el desarrollo, me lo da la tierra, la posesión de la tierra o del poder. Si yo tengo tierra o yo tengo ejército para tener siervos de la gleba o vasallos, entonces voy a tener desarrollo. Eso es un universo cerrado. Para ser más rico yo, tenés que ser menos rico vos. El segundo concepto es el que trajo el liberalismo. La riqueza la da la ventaja competitiva. Si yo hago mejor sombreros y vos hacés mejor vacas, a vos no te conviene hacer sombreros. Hacé más vacas y comprame los sombreros a mí pagándome con las vacas, que vos la vas a hacer a mejor costo y con mejor calidad, y viceversa. Esa relación de la ventaja competitiva es lo que hace que en un universo libre, mientras más se beneficie el productor o el comerciante, más se beneficia quien compra el producto o quien hace la transacción. Y la tercera de las ideas, que es la idea actual, que fue impuesta por el socialismo y que es lo que ha hecho que la Argentina entre en el camino de la decadencia que estamos ahora y que es lo que hace tan difícil solucionar el problema del déficit fiscal, es la absoluta y honesta, vamos a poner honesta, creencia de la mayoría de la población de que el ciudadano argentino tiene derecho al desarrollo sin el esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay un Estado omnipotente que le tiene que dar el beneficio del Estado benefactor. Y entonces, eso es lo que ha llevado a esta intríngulis de relaciones donde cada uno tiene una ventaja sobre el otro y como es legal, es casi imposible sacarla. Y la última de estas 6 razones es el sistema económico exitoso. Y eso lo trajo el liberalismo, y es la libre empresa. Y la libre empresa se basa en pocas premisas, pero como se me acaba el tiempo, voy a decir las más importantes. La primera es la propiedad privada. Sin propiedad privada no hay interés en generar propiedad porque se la lleva el Estado o se la lleva el vivillo amigo del gobernante. Y la segunda premisa es la competencia en lealtad. La competencia en lealtad, no solo en libertad, sino en lealtad, y vuelvo a decir lo que dije antes, hace que un empresario para colocar un producto o para realizar un contrato en un escenario de libertad, antes de beneficiarse él, tenga que beneficiar al consumidor, porque si no, el consumidor, como el escenario es libre, si el producto no es barato o no es el mejor o no hay una mezcla de los dos que lo satisfaga, se va con la competencia. Y entonces, eso es lo que ha hecho grande al primer mundo y a los países que se han quedado dentro de estas 6 razones que hicieron grande a la Argentina. Como la Argentina abandonó casi todas esas razones, entonces entró en un camino de decadencia que comienza, por eso este libro, Fede, ahora te lo pongo a vos, se llama Corrupción y Decadencia. Yo empecé hablando de corrupción y terminé hablando de decadencia. Por eso este libro explica que en el año 1930, con la decadencia legal, cuando se pisotea la Constitución, y en el año 1946, cuando aparece el populismo
que desdibuja el concepto de que el esfuerzo está relacionado con el bienestar, entonces la Argentina entró en una decadencia que ha llevado a la situación actual que nos tiene a nosotros en este momento en quizás la única oportunidad que tiene el único gobierno no populista de hace muchísimos años. La sociedad eligió un gobierno no populista. ¿Saben por qué? Y ya termino. Pollo, que estás nervioso. Porque el populismo, cuando se acaba la plata, ya no tiene más resultado, porque el populismo se basa en la dádiva. Y la dádiva solo beneficia al que la da. El que da la dádiva, fíjense en la historia argentina, se vuelve rico o millonario. Fíjense en nuestros gobernantes y en nuestros políticos. Y fíjense en el pueblo. Y como acá se acabó la plata, entonces hay que generarla. Y la única forma es volver a estas 6 razones que hemos explicado hoy, que quiera Dios que el pueblo argentino apoye las medidas del gobierno, porque estas medidas no las va a poder tomar el gobierno, las va a tomar la opinión pública. El gobierno marca el rumbo y la opinión pública es la que da el ok. Si lo da, es posible entonces que revirtamos la situación y podamos empezar un camino de grandeza. Quiera Dios que así sea, mis queridos amigos. Es palabra de honor.